Vamos a comenzar respondiendo las preguntas número 29 a la 38 con base en la información que nos suministra el siguiente texto. El paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Conocer los orígenes de la literatura precolombina es una labor extremadamente difícil, y ello es así porque la voz indígena, pobladora original de lo que hoy es Colombia, es paradójicamente la que menos sobrevive. La violencia de los conquistadores y sus esfuerzos por imponer sus costumbres causaron la pérdida de textos legendarios. Algunos de los textos sobrevivientes, como la leyenda del Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto hacia el siglo XIII y traducida al italiano por el conde Hermano Stradelli, están entre los que aún conservan vestigios de cómo permanecen latentes las concepciones del mundo de un pueblo o cultura, así como su historia y literatura, pese al paso del tiempo. Yurupari es un héroe mítico conocido en Brasil y Colombia. Pertenecía a las culturas que habitaban la actual Colombia antes de la llegada de los españoles, la cultura San Agustín, la cultura Tierra Adentro, las culturas doradas entre 1200 y 1510, o los taironas, muiscas, quimbayas, zenúes y calimas, entre otras. Los pocos estudios existentes sobre la época precolombina en Colombia se pueden dividir en varias etapas históricas. La primera de ellas es el periodo de conquista y colonia que ocurre entre 1492 y 1810. Los documentos históricos que tenemos de este periodo los dejaron los llamados cronistas de Indias, cuya función al servicio de la corte de España era la de describir con detalle las culturas, costumbres, tradiciones, idiomas y otros elementos culturales de los pueblos conquistados por los españoles. Luego vino un periodo republicano que transcurrió durante gran parte del siglo XIX. Durante ese tiempo se presentó un verdadero interés por conocer las culturas precolombinas, pero se centró especialmente en la cultura muisca, pues sus aborígenes eran considerados como los más civilizados. En esta época se destaca la expedición del cartógrafo italiano Agustín Codazzi, que tuvo lugar entre 1793 y 1858. En su labor fue acompañado por su alumno Manuel Ancísar. También Jorge Isaacs aportaría los primeros métodos interpretativos en su propia expedición por el río Magdalena, y Vicente Restrepo publica una obra en Berlín en 1895 en la cual se enfrenta a la idea de los muiscas como cultura civilizada y los llama bárbaros. Esta obra hará que se cree un desinterés por los estudios precolombinos hasta 1924. Con lo anterior, es hasta bien entrado el siglo XX cuando surge el interés de los historiadores colombianos por estudiar las culturas aborígenes del país más allá de su condición civilizada, pues lo hacen para estudiarlos de forma objetiva como culturas diferentes, independientes y valoradas en sí mismas, y no con la lectura del lente occidental o bajo la arrogancia del concepto de civilización, hoy tan cuestionado por la antropología. En los años 60 del siglo pasado, gracias al trabajo del arqueólogo español José Pérez de Barradas, que fundamentó sus investigaciones en las observaciones de Restrepo con Miguel Triana y su obra La civilización chibcha, el Estado legitima la pasión por la investigación precolombina en el país y la vuelve un objetivo de reconstrucción y consolidación del patrimonio histórico nacional. Nacerán a lo largo de estos últimos 40 años instituciones, museos y científicos nacionales y extranjeros que le darán toda la importancia que se merece a la materia. Adaptado de Cruz Cronfield Fernando, fragmento del paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Pregunta número 36. Una paradoja es un recurso retórico que expresa una aparente contradicción. En las primeras líneas del texto se hace referencia a esta para explicar que A, siendo la literatura precolombina el origen y la voz de lo que hoy somos, es el tipo de literatura de la que menos existen textos e información. B, hay una contradicción entre el vasto contenido de escritos de esta época y la poca información que existe sobre ella. C, no es posible acceder a sus textos e información porque los españoles desterraron esa cultura literaria para imponer la suya. D, los únicos testimonios existentes sobre ella son Yurupari y las crónicas de Indias. Esto es muy raro y contradictorio. Entonces, si la paradoja es una contradicción que no se puede solucionar, ¿cuál es la contradicción que no se puede solucionar que nos presenta el texto frente a los estudios de la literatura precolombina? Vamos a decir entonces que el problema que tuvo la literatura precolombina es que siendo una cultura tan vasta y tan amplia, nunca pudo pervivir por sí misma, es decir, toda la información que nos muestra el texto que se recoge acerca de la literatura precolombina es un trabajo que hicieron posteriormente
todos los estudiosos de la misma, es decir, los cronistas de Indias, cuando llegaron y encontraron lo que se narraba y lo que se hablaba, fueron quienes llevaron a los escritos lo que había como cultura como tal, no la misma cultura representando su propia arte y su propia literatura. Lo mismo todos los textos de investigación que se construyeron posteriormente, que son un producto de lo novedoso, pero no de la cultura misma, porque cuando se hicieron esos estudios, la cultura había sido prácticamente avasallada y destruida por los conquistadores españoles que llegaron a América. Esa es la contradicción como tal. Si miramos las opciones de respuesta, encontramos que la A es la única que traduce fielmente esa contradicción inexplicable e insuperable que hay en el texto y en la historia como tal. Cuando dice que la literatura precolombina, siendo el origen y la voz de lo que hoy somos, es el tipo de literatura de la que menos existen textos e información, pues todos los textos e información que existen no son propios de la literatura precolombina, sino de sus estudios posteriores. Solo el Yurupari, que ni siquiera en su versión original, sino en una traducción, es el único texto que se puede rescatar de esa cultura y de esa literatura para estudiarla. Por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta número 36 es la opción A.